en este país, aquí en Estados Unidos, vamos a tener elecciones en 2 días y hay todo tipo de conmoción, hay todo tipo de cosas. Y obviamente, hablando en lo natural, cada individuo tiene su manera de pensar, cada individuo tiene su opinión natural, personal. Pero tú y yo, por más que tenemos una parte natural, tenemos que saber que esa parte natural tiene su lugar. Porque no vamos a descontar que tu opinión, ¿verdad? No existe. Claro que sí existe. Pero como hijos de Dios, nosotros sabemos que por más que tenemos apreciaciones naturales, tenemos un lugar más alto, que es un lugar donde podemos movernos, caminar, entender las cosas como Dios quiere que entiendas. Hay muchas cosas en lo natural que de pronto yo puedo tener una opinión personal, pero también me doy cuenta que por más opinión personal que yo tenga, al final de todo no va a ser las cosas de acuerdo a mi opinión, va a ser las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Y por eso cuando en nuestro mundo vemos, amén, gloria a Dios, a veces cuando en nuestro mundo vemos que cosas pasan y de pronto no cuadran con nuestra opinión, no me frustro, sino sé que Dios tiene todas las cosas bajo su soberanía. Él sabe lo que está haciendo. Él no está controlando cada aspecto, pero Él sabe lo que está haciendo, porque más arriba de mi opinión, yo tengo que caminar en fe, confiando en la mano y la dirección de nuestro Dios. Ese modo de hacer las cosas nos va a llevar siempre a caminar en sabiduría. Y sabiduría es un término que se usa mucho en estos tiempos. Pero también hay algo que tenemos que darnos cuenta, porque hay una sabiduría que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una sabiduría que es terrenal, hay una sabiduría que es mundanal. La sabiduría de Dios es una cosa, la sabiduría terrenal es otra cosa. Y el creyente tiene que saber distinguir. Porque si tú caminas con la sabiduría de Dios, no te vas a mover del mismo modo como si caminaras con la sabiduría terrenal, la sabiduría mundana. Y la elección es de uno, de saber cuál va a elegir. Yo me he dado cuenta en todos estos años que es mejor para mí caminar de acuerdo a como Dios quiere que camine, que de acuerdo a lo que el resto dice o a lo que mi propia opinión dice. Porque al final de cuentas Dios no falla. Él sabe más que yo. Él siempre tiene un plan perfecto. Entonces es muy importante que entendamos estas diferencias, porque uno va a caminar en sabiduría. La diferencia es en cuál sabiduría vas a caminar. Mira lo que dice la escritura aquí. Isaías 29 dice esto: por tanto, he aquí que nuevamente, dice el Señor, excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, lea bien, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Este retacito de escritura es muy importante para el tiempo que estamos viviendo. Dios dice aquí: yo voy a hacer algo que les va a causar asombro. Voy a hacer algo que les va a causar admiración. Hay otra traducción dice: voy a hacer algo que les va a asustar y se van a jalar de los pelos. Y cuando estamos viendo nuestro mundo el día de hoy, nos damos cuenta que hay cosas que están pasando que, como uno dice, ¿cómo puede ser posible que estas cosas estén pasando en este tiempo? Yo estaba pensando en esto la semana pasada y hablaba con el pastor Loren y le decía: yo estoy buscando la gente que habló al inicio del año de lo que este año iba a ser. Y hay mucha gente que habló de parte de Dios que este iba a ser el año más bonito, más chévere, más lindo, mi mejor año. Pero obviamente lo pensaron de una manera natural. Como yo siempre te digo, Dios no obra en años, Él obra en tiempos y obra en temporadas, y su plan continúa, no se limita a años naturales, para empezar. Pero número 2, cuando vemos las cosas conforme a lo que Dios quiere hacer, muchas veces en lo natural no va a cuadrar, no va a encajar. Entonces hay mucha gente que está ahorita tratando de esconderse porque dijo muchas cosas que al final de pronto no fue como, o no está pasando como dijeron. Con eso a un lado, lo que sí quiero que notes es
Dios hace cosas para llamar nuestra atención. Y muchas de las cosas que Dios hace no tienen resultado inmediato. O pareciese que no tiene solución por ningún lado. Pareciese que las situaciones es tan engorrosa y tan como una madeja de hilos que está tan mezclada que no hay manera de desatar eso. Y la razón por la que Dios permite ese tipo de situación es porque provoca que haya admiración en su pueblo. ¿Qué tipo de admiración? Ese tipo de admiración que nos hace sentir tan incómodos, que no nos hallamos con nosotros mismos y no sabemos qué más hacer. Ahora, ¿por qué Dios haría eso? Porque cuando Dios empieza a moverse, su fuego que Él trae en medio de todas las circunstancias empieza a moverse de tal manera que nuestra comodidad es lo primero que se va. Y cuando eso empieza a pasar, nuestras estructuras, nuestras maneras de ver las cosas, nuestras opiniones, lo que pensábamos, lo que decíamos, lo que declarábamos, lo que oímos de pronto, cuando empieza a moverse Dios, ahí se ve si es o no es. No hay mejor tiempo, hermanos. Usted que me está viendo, no hay mejor tiempo para vivir como este tiempo donde podemos aprender a caminar en fe. Hemos hablado por años de caminar en fe. Este es el mejor tiempo para caminar en fe porque tenemos algo que enfrentar en fe. No hay mejor tiempo para agarrarse de Dios como este tiempo, porque uno puede hablar de agarrarse de Dios y eso no sirve hasta que tengas un tiempo que no tiene fin, que te das cuenta, si no me agarro de Dios, no sé qué más yo puedo hacer con mi vida. Vivimos en un tiempo muy, muy importante en los planes y en el calendario de Dios, donde Él está forzando exponer lo que uno pensaba o decía o imaginaba, y el Señor empieza a pasar y expone la sabiduría humana y nos muestra la realidad de las cosas. Nos muestra cómo tenemos que ver nuestro cristianismo. Nos muestra cuáles son las cosas más importantes. Nos muestra qué hay en nuestro corazón. Mira, el fuego de Dios revela lo que tiene que permanecer y lo que tiene que ser echado. Y cuando Dios purifica a su pueblo, porque aquí está hablando de su pueblo, muchas veces el fuego va a provocar que lo de adentro salga. Y no te sorprendas. Primero, no te sorprendas de pronto que pueda pasarte a ti mismo o que veas esto, que hay mucha gente que ha buscado a Dios para sus propios propósitos. Tú sabes que cuando venimos a Dios, venimos y rendimos nuestra vida a Él y queremos sus caminos. Pero cuando no hay fuego, eso no se nota. Porque mientras no hay desafío, uno busca a Dios y nada más, ¿verdad?, es desafiado. Pero cuando viene el fuego y muchas cosas pasan como este año, de pronto, ahí empezamos a confrontar qué es más importante. Ahí empezamos a confrontar mi opinión respecto a algo o mi caminar conforme a la voluntad de Dios. Y cada uno es enfrentado a esto. Todos somos enfrentados a esto. Yo soy enfrentado a esto. Como decía el pastor que habló de esta escritura, yo no pensaba usar, pero es una escritura muy exacta. Dice el apóstol Pedro que está en un momento en su vida y él dice algo muy importante. Y en esa situación, dice él, hace la pregunta: ¿vamos a preferir oír a alguien más o oír a Dios? En ese momento él tiene que hacer una diferencia de lo más importante para mí es lo que Dios dice de mí, sin importar el precio que eso sea. Queda establecido, y la única razón por que eso se hace evidente es porque está viviendo un tiempo bien difícil. Del mismo modo, tú y yo vamos a enfrentarnos a muchas cosas. Tal vez sea una opinión, tal vez sea un parecer político, tal vez sea una idea que tengas, o de pronto sea una cosa que se te dijo. Pero el Señor viene y empieza a exponer todo, y ahora tú tienes que darte cuenta y decir: Señor, a lo mejor esto no era la manera como tenía que ver esa situación.
Y Dios empieza a confrontar la sabiduría de este mundo y dice que Él hará perecer. Diga conmigo, perecer. Y Dios cumple su palabra. Dios no dice, vamos a dejar las cosas. Y Él dice, voy a hacer perecer la sabiduría de sus sabios. El Señor está haciendo una gran diferencia entre la sabiduría del mundo y su sabiduría. Él dice, yo voy a hacer perecer la sabiduría de los más sabios que ellos tienen. Dice, y se va a desvanecer, se va a caer, se va a desintegrar la inteligencia de los que son entendidos, de los expertos, de los que saben mucho. Y te estoy hablando en términos espirituales. Y por eso todos tenemos que entender que cuando el Señor establece esas directrices, más nos vale como su pueblo estar fundados en Él. Porque si yo estoy fundado en mi plan natural de esto es como las cosas que tengo que pensar para lograr XX, esto es el modo como tengo que planear mi vida, mi carrera, mi ocupación, mi jubilación, y uno va armando y de pronto las cosas empiezan a removerse y se cae todo y Dios expone todo, que al final, no, tu confianza tiene que estar en mí, yo soy quien dirige tu vida, tu sustento viene de mí. Entonces muchas veces nos vamos a dar cuenta, ¿y ahora qué hacemos con todo esto que hemos planeado? Cuando cosas se escapan de nuestras manos y empezamos a darnos cuenta que va por todos lados y que Dios no está mitigando el fuego, ahí es cuando nos damos cuenta, el Señor está haciendo una obra bien profunda que de pronto no quisiéramos que Él hiciese. Él está reordenando las cosas en nuestro mundo, y como yo te vengo diciendo, no vamos a volver atrás, no vamos a poder volver atrás, porque no es porque querramos volver atrás, es porque Dios no va a permitir que volvamos atrás. Él está transformando nuestro mundo, está transformando nuestras vidas y está exponiendo lo frágil que es la sabiduría del hombre el día de hoy. Pero también tenemos que darnos cuenta cómo es que opera la sabiduría de Dios. Y aquí es donde quiero que entiendas. La sabiduría humana opera de esta manera. La sabiduría humana puede ser cualquier concepto que se le ocurra al hombre. Y cuando el hombre dice, esto es lo que quiero que sea, lo único que tiene que hacer es conseguirse una buena manera de publicar eso. En esta vida hay muchas cosas que uno oye y que nunca uno repara en que si son ciertas o no. Pero porque está bien puesto, ¿verdad? Asumimos que está bien. Y luego lo tomamos como algo real. Y si le plantamos a un lado una palabra como experto esto o aquello, doctor esto, ¿verdad? Asumimos que eso está bien. ¿Sabías tú que en el área médica, de medicina, cada vez que salen medicinas nuevas para curar algo, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tú ves un comercial de una medicina que te ayuda a estabilizar tu estómago porque tienes muchos gases, sale una medicina, una pastillita, y toma esta pastillita y todos esos gases que puedes tener en tu estómago cuando comes se te va a normalizar. Y usualmente sacan ahí para un comercial de una medicina así, un campo bien bonito, niños corriendo, nada que ver con la enfermedad en sí, pero para que uno se quede ahí todo bien tontito y ay, mira, sí, una medicina, y te ponen el nombre de la medicina, ¿verdad? Y te va a hacer bien la vida, te va a quitar esto, te va a quitar aquello, te va a quitar la depresión. Yo me acuerdo que vi una vez un comercial y lo pasaban mucho. Salió una muchacha bien simpática. Era una madre joven, tenía su familia y salía ahí pensando en su cocina, impecable su cocina, ¿verdad? Bien bonita, una cocina así que todos quisiéramos tener, y está ahí sentado tomando su café con una carita así como que mirando en el horizonte, y decía ahí, si te sientes sin propósito, si no puedes dormir, si sientes pensamientos de quitarte la vida, tómate esta pastillita y te va a cambiar todo.
Y luego aparecía la siguiente toma y era la señora, ahora sí feliz, corriendo en su jardín bien bonito con su esposo y su niña y un perro. Siempre hacen así, ¿verdad? Con su esposo, niño y un perro, dando vueltas y se termina. Y antes de que se termine ese comercial, ponían ahí abajito y a veces con una voz bien rápida que decía: los síntomas extras que esto puede tener es, te puede dar ta 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 ta. ¿Cuántos han visto ese tipo de comercial? Te cura esto, pero te malogra el resto de tu vida. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Uno ve algo así, bien bonito, bien hecho. O a veces sale el famoso comercial donde sale un doctor que es un actor pagado, ¿verdad? Con su batita blanca y su cosita aquí, le ponen el nombre Doctor PhD ta ta ta. Y sale diciendo: inventé tal cosa y la medicina tal y no sé. Ay, mira, ok. Lo que es bien interesante, que si tú te pones a hacer un poquito de investigación, no pasan ni 3 o 4 años y tienes que ir a investigar un poquito ahí por atrás, porque eso no se publica. Ahora, no estoy tratando de inventar teorías de conspiraciones, ¿ok? Pero esa es la realidad, tienes que hacerlo, dedicarte un poquito, te vas a dar cuenta que así es. Este comercial de esta pastillita X acá que hicieron y que mucha gente se juntó, luego después sale por ahí en el periódico un pedacito o en una revista de medicina chiquitito ahí que dicen: esa pastilla fue descontinuada porque hicimos un estudio y nos dimos cuenta que XX ingrediente afectaba Pero mientras ya se vendió una idea, ya se dijo que se va a hacer, ya se puso bien bonito y se publicó, y mientras más los hacen, más se cree uno que dice: es cierto, eso es, eso es verdad, tiene razón, ¿qué es? Y así vivimos en este mundo. Y se aplica para todo tipo de conceptos, para la economía. Por eso mucha gente se metió a endrogarse en los años de 2003 al 2008, porque les vendieron una idea de que para lograr la casa de tus sueños tenías que hacer este tipo de movida económica. Claro, 3 años después explotó la bomba y salieron que todo eso era un gran engaño. Y la pregunta es: ¿por qué miles de personas fueron engañados? Porque la sabiduría humana opera de esa manera. Puede ser cualquier tipo de idea, con tal que sea bien puesta, bien dada, bien clarita, suficientemente las veces para que se quede grabado. Y luego empieza uno, otro, y todos empiezan a aparecer: pues si todos lo hacen es porque debe ser lo correcto. Así opera la sabiduría humana. Y si estudiamos la historia del ser humano, nos vamos a dar cuenta que de etapa a etapa siempre han habido esos tipos de conceptos en toda la historia. Hace 100 años, hace 50 años podíamos haber visto ese tipo de concepto en la política fuerte. ¿Qué te quiero decir con esto? La sabiduría del hombre opera de una manera. Y cuando queremos y pensamos: pero yo quiero la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no opera de esa manera. ¿Cuántos entienden eso? Si queremos la sabiduría de Dios, tenemos que entender: no opera igual. No es lo mismo. No va a ser igual. Y uno tiene que saber por el Espíritu de Dios cómo es que Dios opera. Mira lo que dice la Escritura. Sin embargo, dice el libro de 1 Corintios 2, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice: y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio, que es sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo cual también hablamos, ¿qué dice ahí? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual ¿a qué?
a lo espiritual. Y aquí tenemos que entender un poquito cómo es que Dios opera. Número uno, estamos hablando, sabiduría dice que no es para todos. Diga conmigo, no es para todos. La sabiduría de Dios no es para todos. ¿Por qué? Porque no es barata. La sabiduría del hombre es para convencer a quien sea, al que se deja convencer. La sabiduría de Dios es selectiva, porque no es para cualquiera. Dice aquí que es sabiduría solamente para el que alcanzó madurez. Y eso quiere decir que si yo no he alcanzado madurez o no anhelo madurez en mi caminar, no la puedo tener. Por eso, si no nos damos a los procesos de Dios de crecer en el Señor, no vamos a poder caminar en sabiduría. Y el que es inmaduro va a caminar en lo que sea menos en la sabiduría de Dios, porque el requisito principal es haber desarrollado madurez en los caminos del Señor. No años en la iglesia, madurez en caminar con Dios. Amén. Es bien difícil, sí, alábale al Señor. Entonces, no solamente dice que es para los que han alcanzado madurez, dice que es sabiduría que no es fácil de conseguir. La sabiduría de Dios no anda publicándose. La sabiduría de Dios no está en marketing. La sabiduría de Dios no es deleitosa a los ojos, porque eso es lo que el mundo dice. El libro de Primera de Juan dice: el mundo es la vanagloria de la vida, la codicia de los ojos y de los deseos. Y la sabiduría de Dios no opera de esa manera. La sabiduría de Dios no es agradable a mis ojos naturales. Por eso el cristiano que no es maduro en Dios ve las cosas que Dios quiere hacer con ojos naturales y no le ve lo bueno. Porque cuando Dios viene a hacer algo, su sabiduría es tan valiosa que muy pocas la quieren. Entonces, en las cosas de Dios hay más gente que va a estar sin saber de Dios que los que sí van a saber de Dios. En la sabiduría humana hay más gente que sabe de la sabiduría humana. En la de Dios es al revés, porque es sabiduría que Dios ha predestinado antes, dice, del siglo de nuestra gloria. Es oculta y solamente viene a nosotros por revelación de su espíritu. Por eso el creyente tiene que entender: si yo estoy yendo con la corriente, es muy probable que no esté caminando en lo que Dios dice, porque lo que Dios dice va a ser rechazado en su mayoría. Por eso dice más adelante esta escritura: si la gente de aquel entonces hubiera sabido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Cristo Jesús. Era tan obvio que la sabiduría de Dios era contraria a lo que ellos imaginaban, que se les hizo bien fácil hacer lo que querían hacer. Pero Dios contaba con eso, porque una vez más, los caminos de Dios siempre van a ser contrarios a la manera de ver las cosas como el mundo quiere hacerlo. Por eso no tenemos que andar con miedo ni andar con inseguridades si nosotros estamos persiguiendo algo que muchos no están persiguiendo. Si queremos una vida santa, una vida con valores, una vida diferente, y el grueso de la gente alrededor no quiere lo mismo, no te preocupes, no te sientas mal, no pienses que algo está mal contigo. Tú estás detrás de una sabiduría que es oculta, que no es para cualquiera. Y vivimos en tiempos donde el pueblo del Señor tiene que pararse seriamente y decir: Señor, tal vez yo soy uno de aquellos que he caminado contigo para un tiempo como este, para brillar algo que muchos no tienen. Nuestro mundo responde de una manera a las cosas, y el pueblo de Dios va a responder de una manera diferente. Entonces la sabiduría del Señor siempre va a ir por ese otro lado. Ahora, estas dos maneras de hacer las cosas, préstame atención, va a traer disensión, diferencias. No solamente desacuerdos, diferencias. Diga conmigo, diferencias. Jesús dice disensión. Mira lo que dice en el libro de Mateo: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Uy, no digan amén. Versículo 36 dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Nos damos cuenta aquí que hay una diferencia que ocurre cuando Cristo viene, dice. Pero quiero que entendamos las cosas bien, antes de que te asustes. Hay algo que está pasando en nuestro mundo y está polarizando nuestro mundo. Y obviamente la respuesta del mundo es varias diferentes cosas, ¿no? El mundo va a decir, pues recambiemos todo. Porque si algo está mal, entonces hagámoslo todo de nuevo. Bueno, eso suena bonito en teoría. ¿Cuál es el problema de esa proposición? Que si Dios no es parte de eso, por más que trates de recambiar lo que seas, vas a volver al mismo punto. Porque Dios es lo que hace la diferencia. Muy bien. A veces dicen, ok, vamos a abrirnos en nuestra mente, vamos a buscar algún tipo de consenso y vamos a tratar de apagar los ánimos. De nuevo, tú puedes tratar de hacer todo de nuevo o tú puedes tratar de llevarla en paz, pero si Dios no es parte de la ecuación, de nada sirven esos intentos. Cuando las cosas, la Biblia dice, hay una escritura que dice, si la casa, dice, no está construida en los planes de Dios, estoy parafraseando, dice, si Dios no es parte del plan de construir, dice, en vano la construyen. Es muy parecido. Entonces, en nuestro mundo vamos a ver todo tipo de intento de tratar de solucionar los problemas, pero nada funciona. ¿Y qué está pasando? En el tiempo, lo que se está acrecentando es la división, la discordia, el enojo, el pleito, el odio. Y nuestro mundo se está levantando en armas. Y eso me hace recordar a la escritura en el libro de Joel que dice, se levantarán en armas, dice, y dirán, soy fuerte, soy fuerte. Y eso es exactamente lo que está pasando en nuestro mundo. Y no lo vemos, y lo vemos no solamente en este país, lo vemos en toda la tierra. Eso me dice a mí que hay contiendas y divisiones. Y cuando Jesús dice, yo no he venido solamente, dice más anteriormente, no he venido a traer paz y se he venido a traer discordia, es porque lo que ocurre es esto: los caminos de Dios son bien diferentes a los caminos del mundo. Y si tú prefieres seguir a Dios y dices, yo voy a seguir a Dios, no le voy a hacer daño a nadie, eso suena bien, pero la realidad es, pararte del lado de Dios va a causar que seas también una persona que vayas en contra del sistema del hombre. Por eso la Biblia dice, aquel que se constituye amigo del mundo, dice, es enemigo de Dios. Y si eres amigo de Dios, dice, vas a ser enemigo del mundo. Porque los caminos de Dios siempre son contrarios. Yo me he dado cuenta que decir Dios te bendiga en este día es una ofensa. ¿Te imaginas eso? Ahora decir Dios te bendiga es una ofensa. ¡Ah! Me estás hiriendo con decir, no, yo pensaba que Dios te bendiga quiere decir que todo te vaya bien, que la mano de mi Dios te guarde y te proteja. No, hasta eso ahora es malo. Que pienses, por ejemplo, en valores, o que pienses en justicia conforme a Dios, o que pienses en un caminar en santidad, es un problema para nuestro mundo, porque el mundo no busca a Dios, busca lo suyo. Entonces nos vamos dando cuenta que sí hay una disensión. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque mucha gente dirá, ustedes quieren pleito. No, lo que ocurre es esto. Dice Jesús, cuando tú vienes a mí, tienes que asegurarte que yo sea primero. Dice, por eso dice, el que ama más, padre o madre, más que a mí, dice él, dice, no es digno de mí. Eso lo dice Jesús. Y suena bastante drástico, pero eso es la verdad. Para cambiar a nuestro mundo, para buscar soluciones para nuestro mundo, para traer sabiduría para nuestro mundo, nuestros motivos tienen que ser puros. Y la única manera para que nuestros motivos sean puros es que tienen que estar fundados en Dios. Cuando tú y yo decimos, Señor, sana nuestra tierra, ¿saben lo que está? ¿Cuántos de ustedes oran por eso? Señor, sana nuestra tierra. Si tú oras por eso, los días jueves estamos orando, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. A veces no pensamos qué estamos diciendo. Cuando decimos, Señor, sana nuestra tierra, estamos diciendo, Señor, límpianos de nuestro pecado. Señor, limpia nuestros caminos torcidos. Señor, quita nuestras iniquidades. Señor, expone la injusticia. Señor, corrígenos.
porque solamente la mano de Dios puede hacer eso y sanar nuestra tierra. No podemos pretender que sanidad es tapar lo que está mal y pensar que las cosas van a estar mejor. No, tenemos que volver a Dios, tenemos que volver nuestros caminos, tenemos que volver nuestros ojos, nuestro corazón a Dios, decir: Señor, danos tus caminos, enséñanos a caminar en este mundo conforme a tu voluntad. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de volver a Dios. Entonces va a haber ese encuentro, y yo quiero que notes que no es razón de asustarnos, no es razón nosotros tampoco de ponernos en posición guerrillera, porque Dios no nos ha llamado a pelear batallas naturales. Si el mundo me aborrece, ¿qué tengo que hacer yo? Amar a mis enemigos, ¿verdad que sí? Y ahí ya no hay amenes pero es la verdad. Estoy seguro que tendría más amén si decimos: no, usted saca la espada y corte la cabeza a medio mundo. No, porque no es mi lugar juzgar, ese es el lugar de Dios. Yo tengo que ser sal, y por eso el Señor nos enseña que incluso cuando caminamos del lado de Cristo podemos pagar un precio, y a lo mejor el precio es nuestra pérdida. Pero así de opuesta es la sabiduría de nuestro Dios, y tenemos que aprender cómo movernos. Yo no puedo infuriarme porque de pronto se está tratando de recortar a la iglesia. Yo me alegro en un sentir porque han venido tantos desafíos a la iglesia del Señor, y te lo digo como pastor. No es que estoy feliz con la situación, pero me alegro. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra que tenemos mucho que hacer, y empieza con ponernos bien firmes en las manos del Señor y dejar que Él haga lo que Él quiere hacer. El fuego nos purifica, el fuego de Dios nos transforma, y el Señor está obrando de tal manera que su iglesia está siendo purificada por su obrar en toda la tierra. Entonces eso es bueno, eso no es malo, y eso el Señor lo está usando para traer gloria a su nombre. Porque con nuestro testimonio vamos a demostrar quién nuestro Dios es. Dice el libro de Apocalipsis: tú dices, yo soy rico. Esta escritura la estuve leyendo, y con esto ya termino, la semana pasada en el tiempo de oración, y vino fuertemente. Y dice: tú eres rico, dices, y te has enriquecido, y de ninguna cosa yo tengo necesidad. ¿Cuántos se dan cuenta que eso no es así? Vienen cosas a nuestro mundo, y al final nos damos cuenta, todo se puede ir. Y el que dice: yo no sufro de nada, ¿verdad? Dice: pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque el Señor me decía: mira, Rubén, tú no eres desventurado, tú no eres miserable, tú no eres pobre, tú no eres ciego y tú no eres desnudo si tú caminas conmigo. ¿Cuántos entienden eso? Entonces quiero que entendamos bien las cosas. El Señor, cuando Él corrige nuestra percepción, porque ahí es donde está el problema. Dice: tú crees que tú solo lo puedes hacer. Ahí está el problema. No te das cuenta que tú por tu cuenta eres realmente un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. El Señor me decía: Rubén, pero cuando tú caminas conmigo y me prefieres a mí, tú nunca vas a ser un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo, porque tú caminas conmigo, dice el Señor. Mi porción es tuya. Eres rico en mí, dice el Señor. Eres altamente, ¿cuánto dicen? Soy altamente bendecido en el Señor. Amén. Muy bien. Entonces el llamado aquí es para que cambie nuestra percepción. Y si nos damos cuenta, eso es mucho de lo que está ocurriendo. El Señor está corrigiendo la percepción. El Señor está trayéndose abajo muchas ideas que no eran de Él, que tratan exactamente con esto. Pero dice más adelante: yo reprendo y castigo. ¿A quiénes? A todos los que amo. ¿Por qué? Celoso es nuestro Dios y demanda que nos arrepintamos. Tenemos que entender, iglesia, que estamos viviendo tiempos donde nuestro Dios está formando a su pueblo y transformando nuestro mundo. Forjando a su pueblo y transformando a nuestro mundo. Diga conmigo: forjándome y transformando al mundo. Y tienes que saber que eso está pasando. Esto no es una cuestión de derecha o izquierda. Esto no es una cuestión de un virus en nuestro mundo. Esto no es una cuestión que los que esto o los aquellos. Esto es Dios tratando y enseñándonos que Él es Dios y que Él va a hacer su voluntad. Acuérdate de lo que te digo.
Él va a hacer su voluntad en la tierra, porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, y Él está anhelando a su pueblo que vengan a un lugar de entendimiento para que sepamos movernos con Dios, caminar con Dios y tengamos una experiencia gloriosa en este tiempo que estamos viviendo. Dice el Señor: tú no eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo, si caminas a mi lado. ¿Cuántos anhelan caminar al lado de nuestro Señor? Amén. Muy bien. Y para terminar, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo llamo a la puerta. Dice: si tú abres, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo.